Muy buenos días, amigas y amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les amanece? Yo soy el doctor Torres de la Paz, el médico natural. Recordándoles que estamos en la Doctor Delgado 206 y en las carreras de Esquina Sánchez en Santiago. Teléfono 580-1116 y 689-0363. Trabajando como siempre con lo que el cuerpo necesita, alimentos saludables sobre todo. O sea, de nada nos vale tener todos los medicamentos y todas las técnicas del mundo cuando nos alimentamos mal o nos alimentamos en forma deficiente o inadecuada. Entonces nosotros le proporcionamos los ingredientes que el cuerpo necesita, sobre todo carne de animales suelto, carne de animales que coman libremente, huevos de gallinas sueltas, gallinas libres, huevos orgánicos, fértiles y vegetales orgánicos sobre todo. Nosotros con esos ingredientes, sobre todo la carne y los vegetales, nosotros tenemos lo que el cuerpo necesita esencialmente. Debemos alimentarnos fundamentalmente dependiendo de nuestras actividades, porque el cuerpo va a quemar el combustible dependiendo de las partes de su cuerpo que usted utilice. Entonces, si tomamos en consideración que la alimentación puede considerarse como un combustible, entonces tenemos que consumir lo que el cuerpo necesita, no lo que la boca ni los ojos nos llamen. Así que te puede llamar aquí a Santo Domingo, tanto el 689-0363 como en Santiago, en las carreras Esquina Sánchez 580-1116, para preguntar o para seleccionar los alimentos que a usted le interese. Por otro lado, nosotros estamos en Santo Domingo de lunes a viernes, aunque yo estoy nada más hasta los jueves, y en Santiago, en las carreras Esquina Sánchez, trabajamos los viernes, aunque la doctora Jaques está allá la semana entera, usted la puede consultar a ella, y los viernes nos juntamos los dos. 580-1116, y aquí en Santo Domingo es el 689-0363 en la Doctor Delgado 206. Preferiblemente trabajamos por cita. Cuando se va por orden de llegada, se pasa mucho trabajo, porque muchas veces usted puede llegar a las 7 de la mañana. Evidentemente, si usted sabe a la hora que comenzamos, entonces ya usted no va a ir a las 7. Pero si va por orden de llegada, usted quiere llegar más temprano. Y entonces usted se aparece allá a las 7, a las 6:30 si viene del interior. Y entonces resulta que yo llego a las 10, por ejemplo, aquí a la Delgado. Y dependiendo del turno que usted consiga. Mientras tanto, si usted hace su turno llamando a los teléfonos, su cita, entonces usted va a dejar su muestra o manda la muestra. Y luego puede ir sin susto, Yo les voy a hablar hoy sobre todo del BTA. El BTA es la prueba angular que nosotros hacemos, porque es el principio, es el alfa del cuerpo humano. Entonces, hay algunas consideraciones que yo quiero hacerle. Y, por ejemplo, está establecido que la vida nació en el agua. Lo primero que se originó fue los mares, los océanos. Y entonces en los océanos nació la vida. Toda la vida comenzó en el agua. Entonces resulta que cuando por alguna razón las evoluciones trajeron como consecuencia que parte de las aguas se secaron o se recogieron, y determinados seres vivientes, inicialmente unicelulares, quedaron fuera del agua. Quedaron fuera del agua, como cuando el mar hace una ola y tira peces fuera del agua, y estos peces no pueden, tendrían que esperar otra ola, y muchas veces la ola tarda mucho y no lo puede recoger, y los peces quedan fuera del agua, en la orilla. Los peces tuvieron que evolucionar, y entonces aparecieron especies que eran capaces de vivir fuera del agua, pero tenían que traer el agua consigo. O sea, inicialmente éramos casi todo el agua y el agua nos rodeaba. Después tuvimos que salir del agua, o tuvieron que salir del agua los primeros seres vivientes, pero se trajeron el agua consigo.
¿Qué quiere decir eso? Que un ser vivo, ya sea animal o planta, tiene que tener mucho más agua para poder vivir. De hecho, el ser humano tiene un 67% de cada 3 libras. 2 libras son de agua. Pero esa agua no es agua de la llave, no es agua del río, esa agua es como una especie de consomé. Si nosotros tenemos una pecera, me gustaría ver una pecera, ustedes se van a dar cuenta de una cosa muy sencilla. En la pecera los peces viven nadando, se bañan en el agua donde nadan, comen en el agua donde nadan, beben del agua donde nadan, pero además, lo más importante es lo siguiente: se orinan, se evacuan y se descaman en el agua donde viven. Evidentemente todo el mundo conoce que los desperdicios de una especie son dañinos para la misma especie. Entonces, si los peces se toman su propia orina o se comen sus propias heces, ¿qué va a pasar? Automáticamente se mueren. Por eso las peceras tienen una máquina trabajando 24/7. Esa máquina 24/7 no solo mantiene el agua limpia, sino que la mantiene oxigenada. Y entonces ahí los peces pueden respirar. Si se apaga esa máquina, es como si se apaga si se cae el cantor. Fíjense, ahí usted tiene una pecera donde los peces tienen un medio aparentemente natural, es como si ellos estuvieran en su hábitat normal, pero resulta que ahí no se ve la máquina que mantiene esa agua oxigenada, pero además va sacando los desperdicios que los peces van depositando. Entonces, nosotros tenemos durante más de 15 años, nosotros hemos trabajado con una prueba que es la prueba Cumbre, que es el análisis que se le hace a la tierra es lo que llaman el estudio de suelo, que se hace el análisis de suelo, que se le hace a un terreno para un hacendado, un productor agrícola, garantizar su inversión. Hace un estudio de suelo, conoce las características del suelo, y entonces dependiendo del tipo de cultivo que quiera hacer, entonces le va a agregar los nutrientes que necesita la tierra, porque la planta es un nutriente y la planta tiene que alimentarse de los nutrientes que tiene la tierra. Entonces hay una situación muy especial en estos tiempos, y es la carencia de materia orgánica en la tierra, porque, como usted verá más adelante, la tierra ha sido vandalizada, ha sido envenenada, no solo sobre todo con sustancias para matar la hierba, para matar la maleza, y esa maleza que no le conviene al agricultor, le sirve de sostén, le sirve de soporte a la planta. Entonces lo que mata a la planta, mata las bacterias que alimentan las plantas, pero matan las raíces, y entonces también mata a los animales pequeños y grandes que se coman esa planta. O sea que cuando hablamos de herbicida, por ejemplo, estamos matando la hierba, pero todos los bichos pequeños o grandes, bueno, ahí tiene usted la máquina, la pecera, bueno, aparece ahí, me la buscan, qué bueno. Ahí tiene usted la pecera, fíjense las burbujas de oxígeno que están constantemente. Por un lado entran las burbujas de oxígeno y por otro lado salen los desechos que viven echando y viven produciendo los peces constantemente. Entonces, como le decía, las plantas ahora ya han perdido un aliado muy importante, y ese aliado muy importante eran las bacterias que estaban precisamente en las raíces, descomponiendo la materia orgánica para que las plantas pudieran asimilarla. Ese veneno que se le echan a las plantas para matarle la hierba que está a su alrededor, la hierba que la planta no le ha dicho a nadie que se la mate, porque en la vegetación se vive como una simbiosis. Algunas plantas son parásitas, como también hay en la sociedad muchísimos parásitos,
pero la mayor parte de la naturaleza vive lo que le llaman en simbiosis. Tú me aportas una cosa, yo te aporto otra. Entonces, cuando le quitan a una planta precisamente la vegetación o las plantas, la hierba que tiene a su alrededor, entonces llega un momento en que ya la planta no tiene materia para alimentarse y entonces ahí tienen que venir los agroquímicos, ¿no? Hablamos algunos días hace de el veneno, uno de los venenos más grandes que hay en el mundo hoy en día, vende millones y millones y millones. Yo hablaba el domingo precisamente de ese producto que por fin condenaron la Bayer. Usted oye decir si es Bayer es bueno, no, si es Bayer, mire atrás que tiene veneno. Si es Bayer, busque atrás que tiene veneno. Entonces resulta que el domingo yo estuve hablando del glifosato, que es el veneno más grande que hay en el mundo hoy en día, vende millones de dólares todos los días. Y cuando fui el lunes a buscar algo para unas mosquitas blancas, entonces resulta que veo a una persona comprando como 7 galones de glifosato. Evidentemente, la persona que compra el glifosato no lo echa, el que lo echa es un pobre campesino, desprovisto de todo. Y entonces, nada, el buey dice, bueno, pero yo no sé por qué yo estoy enfermo, ¿cómo no va a estar enfermo si anda tirando un veneno que te está destruyendo? Nosotros estamos prácticamente envenenados, entonces ese veneno que se vive echando mañana, tarde y noche en el campo donde se sacan los alimentos que nosotros comemos, ese veneno es ingerido por el cuerpo, que le mata, que le destruye, como ya le mencioné y le enseñé en otra ocasión, le destruye la materia orgánica que tiene el cuerpo, lo que le llaman probióticos, que son los que pulverizan el alimento haciendo que pueda entrar a la circulación. Si esos probióticos no existen, no hay digestión, los alimentos se acumulan en los intestinos, viene una cantidad de enfermedades que tienen nombre muy bonito, pero que no hay forma de que el médico la cure. El médico termina conformándose diciendo que, bueno, que son enfermedades incurables y que usted tiene que acostumbrarse a vivir con esa enfermedad. Es lo que normalmente le dice el médico cuando va una persona con enfermedades que son precisamente intoxicaciones por el envenenamiento que hemos hecho del medio ambiente. Entonces el médico le dice, no, porque eso no tiene cura, usted tiene que acostumbrarse, y comienza a darle veneno, pero veneno muy grande. Hay enfermedades como la artritis reumatoide que la matan, no solo matan las células del cuerpo, sino que supuestamente para quitarle los síntomas al paciente empeoran el cuadro, dándole venenos que antes se consideraban como venenos que se utilizaban en casos sumamente complejos, como era el caso del metotrexate, que se usaba precisamente para las enfermedades cancerosas. Ahora lo usan, la metformina, que es un venenazo, que lo sacan precisamente para sacar la sangre, para sacar el azúcar de la sangre, se la mandan se la mandan precisamente al hígado, pero entonces ahora están usando la metformina para los ovarios poliquísticos. O sea, evidentemente hay montones de drogas que no solamente tienen una función, pero a nadie se le ocurre averiguar los efectos secundarios después que usan la droga para amortiguarle los síntomas al paciente, porque los síntomas no lo van a eliminar, porque los síntomas son precisamente la señal de alarma del cuerpo diciendo que está precisamente afectado y que algo lo está molestando. Entonces el médico quiere que el paciente no sienta que algo lo está molestando, y eso trae como consecuencia que la enfermedad se agrava, y por eso el médico termina diciéndole que la enfermedad no tiene cura. O sea que hay una situación sumamente delicada con las enfermedades que tenemos cada día y la forma del médico enfrentarla. Nosotros vamos a hablarle precisamente de las pruebas que nosotros hacemos en medicina. Es lo más moderno que hay, y a pesar de que yo tengo más de 15 años usándola, no he encontrado todavía nada que la supere, nada que sea mejor que eso. Es el análisis del terreno biológico. Nosotros vivimos en un terreno, como le digo, de cada 3 libras de peso, 2 son de agua, es como si fuera un consomé,
se llama espacio intersticial, pero ese consomé tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene alimentos, evidentemente muchos alimentos envenenados, pero también tiene los desperdicios que la célula bota, y las células que se mueren se quedan precisamente en ese consomé que se llama espacio intersticial. Entonces nosotros vamos a analizar en cada momento, cada vez que nos llega un paciente, vemos cuál es la situación de este paciente que va porque tiene un síntoma al cual le llaman enfermedad, pero ni sabe el paciente cuál es su situación interna, ni sabe mucho menos el médico cuál es la situación interna del paciente. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver aquí es un paciente. Vamos a ver, adelante, señor director. Aquí nosotros vemos un paciente que se le ha hecho el estudio, y entonces aquí nos da, por ejemplo, 5 relojes. Los relojes del cuerpo son en forma rectangular, en forma de barras. Y entonces los relojes, esta aguja que usted ve aquí arriba, todas las agujas de este paciente están precisamente arriba en el espacio verde. Cuando las agujas están en el espacio verde, es muy posible que los órganos del paciente también estén verdes y que estén trabajando sincronizados. El cuerpo es una sociedad, es como si fuera una fábrica que trabaja en cadena. Cada uno de los órganos tiene que hacer un trabajo. Entonces nosotros vemos aquí tenemos la imagen del cuerpo, donde aparecen todos los órganos. Ya nosotros vimos los relojes, es como cuando prendemos un vehículo nuevo o que le acabamos de dar mantenimiento. Entonces ese vehículo, cada uno de los relojes, cuando lo conectamos, coge su lugar. Este es un paciente. Nosotros trabajamos fundamentalmente con este círculo que usted ve aquí. O sea, el cuerpo, para que el cuerpo funcione adecuadamente, necesita estar bien nutrido, bien alimentado. Entonces aquí nosotros tenemos la célula, que es el componente del cuerpo. Evidentemente, como ustedes recordarán, una célula es una miniatura, hasta el extremo de que una célula, por ejemplo, en una cápsula cualquiera pueden aparecer trillones, no millones, sino trillones de células. Entonces aquí nosotros vemos que el espacio intersticial donde nosotros vivimos, el cuerpo es célula, una combinación y sucesión de células organizadas y especializadas, que cada una realiza un determinado trabajo. Entonces la célula que nos representa a nosotros está trabajando en verde, significa que no está estresado. De acuerdo al análisis del VTA, cuando la máquina encuentra un órgano que está trabajando normal, que no está sincronizado, que está trabajando de acuerdo a cómo vino, a cómo está programado, cuando encuentra un órgano que está trabajando así, le pone el color verde. Si el órgano está trabajando por debajo de lo normal, o sea que para hacer un trabajo, por ejemplo, de 1 hora necesita 1h30 o 1 hora y 10 minutos, entonces le dice que está estresado, aunque lento, y le pone el color amarillo. Entonces, perdón, si el órgano está trabajando muy forzado, como un carro que se está calentando por momento, entonces le pone el color mamey, que significa alerta, y el color rojo significa alerta máxima. Alerta máxima, cuando un carro le prende una luz roja, usted tiene que pararlo. Entonces el VTA se parece al escáner que se le hace al vehículo cuando usted lo lleva a chequear. El cuerpo tiene la facultad o la condición de que por decirlo así, no es estable o no son permanentes, sino que es finito, tiene naturaleza finita, no infinita. Entonces este es un cuerpo privilegiado, este que nosotros vemos aquí es un cuerpo privilegiado, donde todos los órganos están trabajando en verde. Como usted puede ver, todos los órganos están trabajando en verde, lo que quiere decir que este es un cuerpo que está feliz y contento, porque todos los órganos están trabajando bien.
En medicina nosotros llamamos que el cuerpo es el edificio de la vida. Siendo el cuerpo el edificio de la vida, todos los órganos tienen que estar trabajando sincronizados. Entonces los edificios tienen columnas. Miren aquí que tenemos 2 columnas y aquí tenemos una viga de amarre. Aquí tenemos una viga de amarre como tienen los edificios. Encima de la viga de amarre se pone el encofrado donde se le va a tirar el plato. Entonces aquí nosotros vemos 2 vigas de amarre. Estas vigas de amarre significan lo que le llaman el pH, la cantidad de ácido que debe tener el cuerpo. Fíjense como las 2 vigas están perfectamente soportando, las 2 columnas están perfectamente soportando la viga de amarre. Aquí nosotros tenemos el cuerpo que está produciendo, tiene ácido en condiciones normales. Aquí tenemos los riñones que están haciendo su trabajo normal, que tienen el cuerpo libre de ácido, que todo el ácido que el cuerpo produce, los riñones lo han eliminado. Más abajo tenemos otra viga. Esta viga nos habla a nosotros, nos habla de la digestión, cómo el cuerpo está procesando los alimentos que está comiendo. Entonces aquí nosotros vemos que ambas columnas están soportando la viga. El color amarillo aquí significa las toxinas que está eliminando el órgano adecuado. Aquí nosotros vimos allá arriba que el riñón, por ejemplo, el riñón tiene su columna soportando la viga, lo que quiere decir que el riñón está haciendo su trabajo perfecto. Entonces aquí nosotros vemos que la digestión está bien, que el cuerpo está procesando los alimentos que está consumiendo y que el hígado está haciendo su trabajo. El hígado es junto con la vesícula, es el primer órgano de desintoxicación del cuerpo, y eso significa que el hígado está haciendo su trabajo de desintoxicación. Al hígado le resulta muy fácil hacer su trabajo de desintoxicación cuando la digestión está perfecta, cuando la digestión está completa. ¿Por qué? Porque la digestión significa no que usted le dé hambre. Algunas personas piensan que digestión se llama comer cada rato como los patos, como la gallina. Eso no es la digestión es el procesamiento del alimento a su mínima expresión que pueda entrar al sistema circulatorio del paciente. El sistema linfático, que es el lugar por donde van a ser asimilados los nutrientes que usted se come, es tan fino que es como 1000 veces tan fino como una hebra de cabello de una mujer blanca. Entonces, para que el alimento pueda entrar a ese sistema linfático, que luego lo va a conducir, después de filtrarlo, lo va a llevar al hígado para que el hígado lo filtre y lo procese. Ese sistema linfático, el alimento tiene que tener los probióticos en los intestinos para que sea digerido a su mínima expresión. Eso se está produciendo aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos la última columna, aquí tenemos 2 vigas de amarre. Fíjense qué maravilloso esto. Aquí tenemos una viga de amarre, pero aquí tenemos otra viga de amarre de la columna. Las columnas de los edificios tienen vigas también. Entonces aquí tenemos, esta columna blanca nos dice a nosotros que los minerales que el cuerpo le está sacando a los nutrientes que usted consumió, esos minerales están llegando precisamente al lugar que tienen que llegar, donde las células que vimos allí, que están verdes y buenas mozas, esas células están utilizando esos minerales. Y entonces dentro de la célula hay un órgano que se llama la mitocondria, que nosotros lo vimos también, que estaba verde, y entonces esa mitocondria, que es la que produce la energía, esa es la que quema el plátano que usted se come, esa es la que quema cualquier alimento que usted consuma para convertirlo en energía. Pero imagínese usted que ese órgano es tan pequeño que en una célula cualquiera pueden haber 5.000 o 10.000 mitocondrias. Imagínese lo pequeñísimo que debe ser el alimento para que esa mitocondria que usted ve aquí esté trabajando y produciendo la energía. O sea que esa mitocondria está haciendo su trabajo, y entonces este es un cuerpo que
que los médicos no van a comer o no vamos a comer de él. Aquí tenemos que el cuerpo está produciendo energía normal. Cuando esta columna blanca baja, casi siempre esta columna amarilla sube. ¿Por qué? Porque eso indica que el alimento que el paciente está produciendo no está entrando precisamente donde el cuerpo lo puede procesar. Entonces, no puede producir energía. Esta es la columna de la energía del paciente. Esa energía que produce la mitocondria, entonces se mide aquí. Aquí está esta columna está soportando perfectamente la zapata del edificio. Y entonces vamos a tener un edificio automáticamente en buenas condiciones. Aquí nosotros tenemos, vamos a ver si encontramos otra imagen, vamos a ver otra imagen. Fíjense que aquí nosotros tenemos todo lo contrario. Aquí tenemos todo lo contrario. Fíjense lo que vemos aquí, en este paciente. Ya vimos aquel que era la tuna en carbón, todo verde. Aquí tenemos algo, aquí no tenemos nada verde. Aquí no tenemos nada verde en el cuerpo y eso nos lo dicen los relojes. Fíjense los 5 relojes. El reloj del agua, mírenlo aquí donde está en mamey, está en alerta. Este es un paciente que está deshidratado. El paciente deshidratado se rompió el equilibrio de 67% del agua. Yo le voy a hacer una para que ustedes sepan lo que significa esto, ¿no? La causa más frecuente de abortos en las mujeres es precisamente cuando no hay agua en el saco. El bebé está en un saco flotando, en un saco lleno de agua, el nutriente no necesita porque él lo recibe a través de la placenta, a través del cordón umbilical. Pero esa agua tiene nutrientes y es parte de esos nutrientes le entran por la piel y a través de esa agua también él va eliminando la toxina que produce el cuerpo a través de la piel. Las células inclusive durante el periodo prenatal, las células de la piel porque las células son muy transitorias, se van muriendo y el cuerpo la va eliminando, eso se queda dentro de la piel. Pero le decía que la causa más frecuente de aborto es la falta de líquido, porque fíjense una cosa, cuando una mujer tiene un bebé en el vientre, el médico la pesa religiosamente, y si la mujer tiene un bebé que pesa 7 libras, normalmente ella gana 28 libras durante el embarazo. Porque el bebé tiene el doble del agua. Si el bebé pesa 7, el útero, el saco vitelino donde está el bebé pesa 21 libras, no 14, pesa 21, casi siempre. Entonces, si ese saco por cualquier circunstancia recibe una erosión y comienza a botar agua, o hay que suspender el embarazo o el bebé se muere. Entonces fíjense aquí, el bebé se muere aunque esté recibiendo los nutrientes de la mamá. Entonces fíjense aquí, este es un paciente que está recibiendo apenas la mitad del agua que necesita. Apenas la mitad del agua que necesita está recibiendo. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Bueno, que el cuerpo, las lavadoras del cuerpo no pueden funcionar. El cuerpo tiene 5 órganos, un órgano para envenenarse o intoxicarse, que es la boca, y 5 órganos para desintoxicarse, que mírenlo aquí donde están. Sistema linfático, sistema circulatorio, hígado, riñones y intestino. Los intestinos están en alerta, los riñones están en rojo, el hígado está en rojo, el sistema linfático está en rojo y por supuesto la circulación está en rojo. El cuerpo está lleno de toxina porque no hay agua para eliminarlo. Los órganos que le eliminan están precisamente trabajando en rojo. Hágase usted de cuenta que usted tiene una lavadora automática y que usted le echó el detergente, como las lavadoras modernas, usted le echó el detergente y le echó la ropa. La lavadora ella misma pesa la ropa que usted le echó, mide los detergentes que usted le echó y comienza a coger agua. Ella comienza a coger agua sin que simplemente usted le da un botón. Ella comienza a coger su agua. Si no hay agua suficiente,
la lavadora no va a lavar. La lavadora no va a lavar. Las que no son tan modernas, le lavan, pero si no tienen agua suficiente, los detergentes se quedan pegados en la ropa. Y la ropa sale mojada, pero llena de detergente. O sea que el cuerpo tiene, si usted lo compara con una lavadora, el cuerpo necesita suficiente agua. Detergente, que serían los alimentos, pero necesitan suficiente agua. Este paciente no está eliminando los desperdicios porque le falta agua. Miren dónde está la columna de los desperdicios. Esta que vimos aquí es la columna del agua, le falta la mitad del agua. Y entonces fíjense aquí lo que está sucediendo. Este paciente tiene una digestión en el suelo. La tercera columna es la digestión. Es el procesamiento de la comida. El procesamiento de la comida a su mínima presión aquí no está sucediendo. Entonces la comida que usted se come no está entrando a la célula porque se está quedando fermentada en los intestinos. ¿Qué está pasando con este paciente? Bueno, definitivamente este paciente tiene lo que le llaman intoxicación por metales pesados. Aquí nosotros tenemos unos números que probablemente usted no lo va a ver, pero aquí hay unos números que es lo que llaman el pH de la saliva. Ese pH de la saliva equivale a la cantidad de ácido en el cuerpo. Entonces eso está en 7.78, eso debió estar en 6.50 como máximo. Cuando el pH pasa de 7, cuando la cantidad de ácido disminuye a tal grado, el pH es lo inverso. Si hay mucho ácido, el pH baja. Si hay poco ácido, el pH sube. El ácido es necesario. El pH normal del cuerpo se mantiene en 7.04, pero cuando se trata de digestión debe estar un poquito más bajo. Entonces aquí significa que el pH ha subido porque el paciente no tiene digestión. Este paciente no tiene digestión, los alimentos se le han fermentado en los intestinos, pero miren lo que tiene este paciente. Miren por lo que este paciente no tiene digestión. Este paciente tiene lo que le llaman una intoxicación por metales pesados. ¿Qué son los metales pesados? El veneno que el agricultor le echa a las plantas o le echa al pollo. Los metales pesados son antibióticos, son los herbicidas que tiene la planta, son los antibióticos que tiene precisamente, le echan a los alimentos que le van a dar a los animales. Los animales le echan una cantidad de grasa en la comida, pero además le echan veneno, le echan antibióticos, y esos antibióticos es para que los parásitos que se transmiten unos a otros y las bacterias que hay en los centros conglomerados donde se producen los alimentos o donde se producen los pollos y los cerdos de granja, hay tanta contaminación que el alimento tiene que tener mucho antibiótico para que se puedan conservar. Cuando usted se come un pollo, se come un cerdo, de eso de granja, ese veneno que le echan, entra al cuerpo y destruye nuestra flora normal, destruye nuestros lactobacilos acidófilos, y entonces la digestión no se puede producir. Entonces este es un paciente que está intoxicado por metales pesados, y esos metales pesados han matado la flora normal de los intestinos, y sin esa flora normal no hay digestión. Si no hay digestión, usted va a ver que la mitocondria está trabajando en rojo. Mire la mitocondria aquí trabajando en rojo. ¿Y qué dice? Eso es la mitocondria. Que el paciente no está produciendo ni la mitad de la energía. Esta es la barra de la energía. Y al ser la barra de la energía, como no hay digestión, la mitocondria no está trabajando y el carro no funciona. Puede caminar en terreno llano, pero si hay una subidita, ahí se detiene. La producción de energía, este es un paciente que hay que empujarlo, un paciente que hay que empujarlo. Finalmente nosotros tenemos aquí que este paciente está produciendo muy pocos minerales porque no tiene digestión. Los minerales, el tercer elemento del cuerpo humano. El cuerpo humano está hecho de carnes, sobre todo carne roja, para aquellos médicos que entienden que la gente no debe consumir carne roja. El cuerpo está hecho de carne roja. El cuerpo inicialmente necesita grasa. La grasa nos da el modelaje, llena las imperfecciones del cuerpo. Entonces, pero además es el mejor combustible para el cuerpo.
Entonces es la manteca, no el aceite que el cuerpo necesita. El cuerpo necesita manteca, necesita grasa para poder producir energía y para cubrirnos los espacios en blanco. Entonces, aquí nosotros tenemos que el cuerpo no está produciendo minerales. Mire que los minerales están en alerta. Esta mitocondria tiene que sacarle los minerales a los nutrientes, o el intestino le saca los minerales a los nutrientes y se lo manda a la mitocondria, que es la que lo quema. La mitocondria quema esos minerales para producir energía. Tenemos dos fuentes de producción de energía, que es precisamente la manteca, y tenemos otra fuente de producir energía que son los minerales. Ahí nos parecemos a los carros, ahí nos parecemos a los anafes, a los fogones que trabajan con carbón y que trabajan con gas propano, que trabajan con leña los fogones para producir energía. Entonces la mitocondria es el fogón del cuerpo. Es el fogón del cuerpo. Entonces la mitocondria no está recibiendo minerales, pero si la mitocondria no recibe minerales, se apaga la vida. ¿Y qué hace el cuerpo? Antes de que se apague la vida, comienza a sacarle minerales a los huesos. Recuérdense que los huesos es los minerales es el tercer elemento que el cuerpo necesita. El cuerpo está constituido por esos tres elementos esencialmente, por carne roja, por manteca y por minerales. Los minerales forman el esqueleto que nos permite movernos, pero además, ahí tenemos una mina. A falta de la mina de sal, de Baní o de Asua, hecha con sal de mar, donde estaban todos los minerales del mar, entonces ya el cuerpo no tiene minerales, entonces el cuerpo no puede producir energía. Ya vimos que no puede producir energía porque no hay minerales, entonces el cuerpo comienza a sacarle minerales a los huesos. Este paciente va a terminar haciendo osteoporosis. ¿Por qué? Porque si sigue con esta intoxicación por metales pesados, este es un paciente que tiene mucha acidez, es un paciente que tiene reflujo porque los alimentos se están fermentando en los intestinos. Este es un paciente que es diagnosticado por gastritis cuando ahí no hay tal gastritis. Entonces es un paciente que va a ser tratado a base de drogas antiácidas y bloqueadores de la bomba de ácido del estómago, de la bomba de ácido clorhídrico, y es un paciente que se va a pasar la vida visitando de médico en médico y no le van a encontrar la solución, porque la solución está en el alimento que el paciente está consumiendo. El paciente está bañado de nutrientes, bañado de un líquido que se llama espacio intersticial, donde están y deben estar los nutrientes que el paciente necesita, pero ahí no hay nutrientes porque el paciente no tiene digestión. No tiene digestión porque la comida lleva un preservante que se llama metales pesados, con lo que alimentan el brócoli, el coliflor, el repollo, las coles. Hay que fumigarla todas las semanas. ¿Por qué? Porque los bichos nos llevan por millones, son mucho más numerosos que nosotros, y aunque son pequeñísimos, como son muchos, se comen todo lo que sembramos. 1 libra de un producto que se usaba, o que todavía me dijo un tipo que lo usan en los tomates, llamado Lagnate, es un producto que un cc de Lagnate da precisamente para una mochila de 5 galones, y ese cc mata cualquier tipo de plaga que pueda tener un tomate, un ají o una berenjena. Pero déjeme decirle que si usted coge un pan, le echa un cc de Lagnate, échele por ejemplo 1 litro o medio litro de Lagnate. Medio litro de Lagnate usted le echa, es demasiado. Échele por ejemplo media botellita de ese producto. Usted le echa media botellita a un tanque de 55 galones y usted moja un pan, y ese pan se lo echa a un perro, el perro se muere, echándole un poquito nada más. Bueno, pero con eso me dice el tipo que le echan
al tomate. Ojalá que ya eso no se esté produciendo. Entonces ese veneno destruye nuestra flora, destruye eso acaba con todo. Entonces resulta que este es un paciente que al tener su alimentación, metales pesados, fíjese lo que está sucediendo. Este es un paciente que no tiene nada verde en su cuerpo, mientras que vimos uno allí que todo estaba verde. Este es un paciente que tiene intoxicación por metales pesados. Al no haber digestión no hay minerales. Entonces nosotros vemos aquí que la mitocondria, que es el fogón, es la estufa que produce la energía y está trabajando en rojo. Las células se han ido consumiendo porque un cuerpo sin alimento, las células se desnutren y se mueren más rápido. Este es el espacio intersticial, este es el líquido donde vive la célula, está rojo, lleno de toxinas, lleno de veneno. Este paciente tiene el sistema inmunológico está trabajando por debajo de lo normal, porque todos los órganos que limpian el cuerpo, mírenlos ahí, sistema linfático, circulatorio, hígado, riñones, están todos en rojo. La digestión, como vimos, la digestión debió estar en 23.5 y está en 31. Tiene una digestión en el suelo. Todos los órganos están trabajando muy estresados. Y entonces aquí nosotros vemos que evidentemente las bacterias, el antibiótico que tiene la comida, mata las bacterias. O sea que cuando el cuerpo va a eliminar desechos a través de la orina, las bacterias no pueden sobrevivir, tampoco hay hongos, porque los hongos son eliminados precisamente por los desechos de los antibióticos que hay. Aquí nosotros tenemos ahora las columnas de ese cuerpo. Este es un paciente, déjeme mostrarle otra cosa aquí. Este es un paciente que tiene 68 años, su edad cronológica, 68 años de edad, pero su cuerpo por dentro tiene 106 años. Su cuerpo por dentro tiene 106 años. Se parece mucho a un vehículo de esos de la onza, que tiene 5 años y usted se monta en él y parece que tiene un vehículo de 20 años, diferente a lo de la Metro, Caribe Tour, que tienen 20 años y usted se monta en ellos y parece que tiene 5 años. Y eso se llama mantenimiento. Se le da mantenimiento al vehículo. Los vehículos tienen vida perecedera, las piezas tienen vida perecedera, lo que quiere decir que una correa le dura a un vehículo X kilómetros, otra le dura, el aceite le dura, por ejemplo, 4 meses, los filtros duran 4 meses. Y entonces si no le cambian los filtros, si no le cambian los aceites, si no le cambian las correas, el vehículo pues definitivamente se va a ir deteriorando, ¿no? Es como los carros públicos, hay gente que tienen carros públicos que trabajan 24/7 o 24/6, dejan un día para darle mantenimiento, pero trabajan de 6 a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana. Solamente se paran en la estación a darle combustible. Imagínese usted, pobre vehículo. El mismo edificio de la vida del paciente anterior. Aquí nosotros tenemos los ácidos. Aquí tenemos que los riñones son incapaces de eliminar los ácidos de este paciente. Este es un paciente que el cuerpo está muy ácido y es un paciente que entonces el cuerpo hace un mecanismo muy interesante. Fíjense la maravilla del cuerpo, por eso yo no creo que todo haya sido de que evolución ni espontáneo. Yo creo que una mano divina intervino en hacer un cuerpo tan perfecto, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí, por ejemplo, que aquí no hay ácido. El cuerpo tiene una fábrica de producir ácido. Primero los alimentos producen ácido, sobre todo los almidones, y la carne es ácida. Nosotros tenemos entonces que cuando el estómago es la principal fuente de ácido clorhídrico, porque es donde se hace la digestión de las carnes y las grasas, o cuando menos se procesan mejor. Entonces este paciente hace como una señora que hace un sancocho, el sancocho le queda muy salado,
y entonces resulta que cocina el arroz blanco pero sin sal. Se mezcla el arroz blanco con el sancocho y la persona no siente la sal del sancocho, tampoco siente que el arroz no tiene sal. O sea, aquí es un paciente que no tiene, su estómago no está produciendo ácido. Entonces este paciente no puede digerir los almidones. No puede digerir los almidones porque su estómago no está produciendo ácido, ¿no? Entonces, el cuerpo sí tiene mucho ácido por los almidones fermentados en los intestinos. Los alimentos que se le fermentan en los intestinos producen ácido, los alimentos se fermentan, ya sabemos que es que se murieron las células que son capaces de transformar el alimento para que pueda ingresar. Aquí nosotros tenemos que este paciente tiene una digestión en el suelo, no está digiriendo, no está procesando los alimentos. Sin embargo, su hígado está trabajando muy bien. El hígado está trabajando ATM, pero está haciendo su trabajo. Fíjense que la columna del hígado está soportando, es el órgano de desintoxicación. Este es el riñón, mira donde se ha quedado la columna por mitad. Sin embargo, el hígado está trabajando bastante bien, aunque la digestión de este paciente está en el suelo, en el suelo y en el suelo. Entonces vamos a la última columna. Aquí fíjense lo que le decía en el otro paciente. Este paciente, como los alimentos no se han procesado, no se han llevado a feliz término los alimentos, han quedado prácticamente enteros en los intestinos, entonces no han podido entrar a la circulación. Entonces esta barra blanca, esta columna blanca no ha podido desembocar los alimentos, echar los alimentos aquí donde van a ser utilizados por las células, y entonces este paciente, para mantenerse vivo, fíjese, esta columna debió estar soportando esta viga de amarre, debió estarla soportando, pero eso no está sucediendo. Mire lo que está sucediendo. Este paciente ha tenido que hacer una especie de sobregiro, y el sobregiro consiste en que es como si usted tuviera una tarjeta de crédito de 25,000 pesos y se le fue la mano y cogió, por ejemplo, 75,000 pesos más. O sea que la tarjeta tiene un sobregiro de 75%. Debió coger 25 y está prácticamente en 100. Es un paciente que se queja de que no tiene energía, es un paciente que hay que empujarlo, es un paciente que está sobreviviendo gracias a la buenaventuranza divina, gracias a que el Creador hizo realmente lo que tenía que hacer, y entonces es un paciente que está viviendo porque le está sacando los minerales, a los huesos, y está respirando por esos minerales. O sea que es un paciente que, vuelvo y le repito, hay que empujarlo porque el cuerpo está completamente desincronizado. ¿Y dónde comienza todo eso? Eso comienza precisamente en la manipulación de los alimentos. Nosotros tenemos ahora no es un problema hasta cierto punto, para muchos es una solución, que son los empresarios agroindustriales. Antes la comida era producida precisamente por los trabajadores, los minifundios, los que tenían las pequeñas propiedades, los conucos, pero los conucos se han hecho insostenibles, no pueden pagar la mano de obra, entonces no pueden ellos solo trabajar el conuco, se han tenido que valer de los agroquímicos para matar la maleza, y por otro lado, entonces al matar la maleza, los productos, la planta que siembran, no tienen nutrientes, no tienen las bacterias en el tronco para producir la descomposición de la materia orgánica. El regadío tradicional, como es precisamente el reguío por gravedad, ha arrastrado también parte de la capa vegetal de la planta, y entonces la planta se ha quedado sin nutrientes. Al no producir prácticamente más que para sobrevivir, han tenido que venderla,
y entonces los agroindustriales, los empresarios agroindustriales han comprado toda la tierra y entonces hacen lo que les da la gana. Siembran ellos lo que entienden, muchísimas veces con semillas genéticamente modificadas, GMO, y entonces lleno de agroquímicos con máquinas que ya usted sabe, viven envenenando el medio ambiente, están acabando con nuestro ecosistema, pero también están acabando con el cuerpo de la gente. Evidentemente la gente que vive sin sin percatarse, sin darle mente a otro, con los vidrios subidos, sin darse cuenta de nada y sin preocuparse por nada, evidentemente eso ha traído como consecuencia que cada día nosotros tenemos los hospitales llenos, los médicos llenos y la farmacia llena y ya usted sabe el cuento de nunca acabar. No habrá forma, no hay cómo decirle a la gente lo que está sucediendo porque entonces se asustan más. Muy pocas personas queremos producir orgánicamente, pero los que tienen los monopolios, pues evidentemente ya usted sabe lo que hacen. Llenan los supermercados y la gente va al supermercado porque lo encuentran todo y ahí encuentra precisamente el principio del fin. Vamos ahora a un breve mensaje de su interés y entonces volvemos con ustedes.